banana, 3 bananas, as de ouro, com boneco, com tigrana, scare, Michael Jackson, com boneco. Aurora llega cerca. La campana llama. Voz Limonero, imitable pero nunca igualable. Radio Escucha Nandi Voz Limonero, feliz tarde. Bem-vindo ao nosso programa de deporte. Aveta já web santo, dia de webu, com yen cojarit. Aveta webu santo. Shonang, vai pouco a pouco, nós durante a semana santa aqui, shonang, vai pouco a pouco. Tu resonang, tu busca webu, shonang o que webu, tu resonang, pouco a pouco tem essa semana santa aqui. Bem-vindo ao nosso programa de deporte de Tour de Luna. After dia de semana, já luna para viernes, ave nosso último programa, so amanhã viernes santo, não também tem programa amanhã, nós tem ave nos que manda, Cusalina manda saludo para Erika Mercera, para Sharida Silva Piloto, para Feliciano, para todo el mundo, também para Ala Madrid. Charita, era Real Madrid, del Barcelona, dencas 4 panadas, Ambo, para que tu Karim Benzema com 3 gols mais riba seu número depois de fim de semana, ela nota 3 gols, aí era trobe, ela volve nota 3 gols de casa de Barcelona não. E não está contento a ver a Raya Marta está contento Real Madrid Raya Marta tá, pues assim. Sim. Real Madrid é tanto Raya tá mais contente tá o que passou. Tá vai já. Não, Madrid não, tá vai. Holanda, antes Holanda estava colônia de Espanha, sim. Antes aí estava, só agora 80 weer oorlog. Espanhol que holandês na saída do passado. Ryan Marta está contento, boting também nosso amigo Johnny Gill, estamos contentes, que não está aqui tem uniforme de Real Madrid fez sua culpa. Ele não está chorando, está Jurek, Marchena, que mais tem? Lalo. Tu reis guminanta llora we pa sobra ya duro era de nan casa espécie a gana Real Madrid panada na casa na den casa de Real Madrid tá bimi musaranco Real Madrid tá gana 4 panada den casa de den Camp Nou Shonan Tour nosso programa de deporte nós temos evitado também mirando com não tem uma atividade em fim de semana de deporte. E nanta equipo nanta também que proximamente lo vai participar de nos campeonato se turcos canabon nós também tende de nang mês também com todo desenvolvimento nanta para lo que trata equipo aqui equipo que vinta trein intensamente basta dia acaba hopi rato acaba nantinta trein natin basta dor também que está afiliando na equipo aqui, nós está papiando de equipo, não sei, de equatoriano ou equipo, essa aqui está Independiente Boneiro. Esse aí está no número Independiente Boneiro, nós também papia com Andy Salazar, e também nós também conversar com ele com desenvolvimento ng taron do di ng equipo independiente ng afiliação na FFB e que conosco por verwacht di equipo aqui e também
nante vai ter um torneio entre na mês com na mês já sabe agora também na veld de Norsalinha tio na veld de tio semeler de Norsalinha nós tem Andy Salazar. Andy, feliz tarde, bienvenido en nuestro programa. Bueno, yo voy a tratarlo de hacerlo en español. Recuerda, eso a mí español está un malo, es muy rato sin visitar el pero no está para ir. Estamos aquí para ayudarnos. Nos vamos a llevar esto en español. Bueno, bienvenido, Andy Salazar. Cuéntanos un poco cómo el equipo Independiente Bonaire ha comenzado con su miembro directiva, los jugadores. Se le agradece por recibirnos aquí. Es una historia muy larga que empezó. Me gusta el fútbol, yo jugaba antes para Arriba Perú. ¿Sí? Sí. Antes, cuando yo tenía 14 años aquí en Bonaire. ¿Tienes problemas conmigo? Sí. Tengo uniforme de Arriba Perú y tú tienes de Independiente. Entonces, como era puro latino, fui con Arriba Perú. Después pasé a jugar en ATC también. Jugué como 2 años. Y transcurso el tiempo, también queríamos abrir un equipo con el Valle. Era la intención de meter a la liga, pero no fue posible por falta de comunicación, organización, pero bueno. Entonces, tú sabes, hay una palabra clave que me dio impulso al fútbol: abrir un equipo independiente. ¿Y por qué Independiente? ¿Por qué el nombre Independiente? Independiente es porque yo voy a hablar algo medio personal. Sí. ¿Está aquí para hablar? Sí. Mire, Independiente viene porque todo que estamos aquí en Bonaire, venimos de aquí, somos residentes aquí en Bonaire, nos toca independizar para salir adelante con nuestra familia o ayudar a nuestra familia, porque venimos muy lejos, y eso fue el motivo para poner Independiente. Como yo te digo, en mi caso me tocó independizar. Ok. Y para yo poder coger trabajos en la construcción, y desde ahí ese nombre me quedó aquí. Independiente. ¿Y el Bonaire? Porque estamos radicados en Bonaire. Okay. Independiente Bonaire. Bueno. ¿Y ustedes tienen una directiva? Sí. Poco a poco, cuando empecé el club, me dio más ánimo el niño, mi hijo. Él fue uno de la que me dio más fuerza, coraje, entusiasmo, porque él desde que nació al año, él todo lo que miraba era bala, y veía el televisión aficionado de Messi. Él se sentaba en el televisor, no gustaba que le moleste, porque era Messi. Al año y medio. Cuando por casualidad yo empecé a armar un grupo, empezamos 2, 3 personas, 6 personas, paisanos ecuatorianos que están radicados aquí, y Independiente. Hay muchos jugadores, muchos compañeros me decían que ponga un nombre de un equipo, por ejemplo, como Arriba Perú. Sí. Dice, tú eres ecuatoriano, pon Arriba Ecuador. Digo, no. Y yo dije, la palabra Independiente va a ser Independiente Bonaire. Entonces, hay muchos jugadores que se fueron, que ya no están con Independiente porque no quise cambiar el nombre. Yeah. Muchos se han ido, están alejados. Nadie ha dicho que se vayan. Ellos solitos mismos salieron y no vienen más. Entonces, Independiente fue la palabra clave, o sea, personal para el equipo. Para el equipo. Bueno, ustedes comenzaron a entrenar. Yo vi los entrenamientos de Independiente Bonaire, sí, en la cancha de ATC. Sí. Cuando yo mismo estaba entrenando Arriba Perú, ahí siempre llega ahí. Yo vi tantos jugadores que están entrenando con ustedes. Sí. Y después
yo vi también en el estadio que ustedes estaban entrenando y Sí, teniendo muchos materiales que casi equipos en Bonaire no tienen. Sí, ¿Cómo llegaron ustedes a eso? eso fue una ayuda moralmente, como el profesor Mario, de pronto usted le conoce, Sí, Mario. profesor Francisco, que también le gusta tener la disciplina. Yo busqué a personas que me ayudaran a formar el equipo. Siempre sucede que si uno no tiene disciplina no hay éxito, pero con disciplina siempre va a llegar al éxito. Y el éxito es estar arriba, Sí. pero siempre y cuando tenemos una disciplina. ¿Tú eres el presidente de Independiente? Yo soy fundador, presidente a la Fundador, vez. presidente a la vez. Y entrenador, ¿quién es el director técnico? Director técnico es Mario Garrillo. Mario Garillo, sí. Sí, y Francisco me colaboró. Él hoy en día es director técnico de Estrellas. De Estrellas. Sí. Él me ayuda con entrenando a los niños. O sea, no es, digamos, Al equipo grande. Grande. Él Usted me- tiene el equipo de niños también. sí, estamos reclutando a los niños para formarlos, que tengan disciplina y vayan por un buen camino, tanto como la alimentación mismo. Aquí hay muchos niñitos que son mucho batata, mucho chicharrón. Entonces eso también, el metabolismo, eso afecta a los niños. Entonces, eso queremos inculcar a los niños qué alimentos tienen que comer para mantenerse en forma y así vayan creciendo con una visión en el futuro. Ok, y bueno, un año atrás o como 2 años atrás, oímos que Independiente ha afiliado a Federación o a hacer petición para afiliar Sí. a la Federación de Fútbol Bonoriano. Tú sabes que eso no fue fácil. Fueron cosas cuando entrenábamos. Yo le decía a los muchachos, nosotros ya no vamos a hacer partidos de recocha con veterana. Yo voy a hacer lo posible para meter en la liga. ¿Y qué hicieron? Me tocó golpear puertas. Había muchos rumores que decían que tenían que hacer entre todos los equipos, hacer un voto para decidir si podía ingresar como un afiliado más a la Liga de Bonaire. Y entonces eso como que me desmoralizó un poquito. Y nosotros como seguíamos trabajando, bueno, pues trabajando con los niños, y yo tengo la página de Facebook y monto los videos, todo eso. Saqué una cita con el presidente. Luti. Valentín, sí. Una cita, le mostré el proyecto que está haciendo con los niños, los jugadores. Entonces él me dijo que sí es posible, mientras hay un equipo más, mejor para la liga. Para la liga. Y ahora está afiliado Ya, para participar en el próximo campeonato. correcto. Bueno, yo comprendí del parte de Federación, entendí del parte de Federación de Fútbol de Bonaire que Independiente también va a participar Sí. en el torneo que va a comenzar el otro mes de Día de Bonaire. El campeonato que empieza en mayo, creo que me dijo el Creo que 5 en de mayo mayo. es Copa Día de Bonaire. Sí. Así. Sí, gracias por la federación, nos tomaron en cuenta, nos tomaron muy en serio y también valoraron lo que estamos esforzando, porque no es fácil llevar un equipo. Ok. Y el contrincante principal de ustedes es Arriba Perú. No, Usted tanto. la semana pasada había un entrenamiento, un partido amistoso Sí, contra sí, Arriba sí, Perú. sí. ¿Cómo fue eso? Fue un partido normal, ganamos y ¿Sí? No, porque sí, yo no estaba. ganamos 3-1, creo que era. No, 6-3. 6-3. ¿Tanto así? Sí. No, tengo que... No, pero no es un rival así, digamos, rival. Claro, no. Porque aquí Mira, yo sé que había muchos jugadores que jugaban en Arriba Perú, que comenzaron a entrenar con Independiente, pero como que Independiente no estaba en el campeonato, ellos jugaron para Arriba Perú. Correcto. Y ahora que... regresaron. Y ya se regresaron. Sí. Pues, Normalmente
de pronto vayan a pensar que estoy quitando jugadores de River. No es eso. Por ejemplo, hay como Diego Andy, es mi hermano, que él empezó con Independiente. Sí. Patricio Andy, también mi hermano, que empezó con Independiente. Y como Independiente no estaba inscrito ni afiliado a la federación, entonces no podían participar. Entonces yo les dejé jugar. Entonces como ya... Pero en el equipo solo hay latinos que están formando parte del equipo Independiente. No, también hay local. Sí. Independiente está abierto las puertas para toda la persona que quiere ser parte de Independiente. No les negamos nada. Si quieren venir a entrenar, pueden llegar, pero siempre y cuando tengan disciplina. Nosotros queremos formar un buen equipo para llegar lejos, no simplemente por participar. Para competir. No simplemente para competir. Este año yo quiero llegar por lo menos a calle 6. Sí. Bueno, calle 6 pues será el otro año, el 2024, porque el campeonato va a comenzar en septiembre, octubre. Sí. Entonces, y ahora va a participar en la Copa de Bonaire. Correcto. Como para probar que tú eres un equipo fuerte. Sí. ¿Y cómo va con los entrenamientos con los jugadores? Normalmente nosotros tenemos 2 entrenamientos por semana. Los martes nos emprestaba pues la cancha de Estrellas para entrenar. Antes nos emprestaba Río Perú la media cancha para nosotros entrenar. Y porque nosotros estamos haciendo la petición a Indebon para que nos den un estadio fijo para nosotros entrenar. Porque hay a veces que hay que entrenar toda la cancha y media cancha no da. No da, ok. Sí. ¿Y en Orsaliñas eso es? En Orsaliña por porque Estrellas ahí tú también. Tienes Estrellas, tú tienes Correcto. Young Boys y ahora Independiente. ¿Cómo usted debe comparte la cancha? Por medio del técnico de Estrellas. Yo le había hablado para ver si nos hablaba con la directiva, a ver si nos prestaban la media cancha para entrenar. Pero también, tanto de entrenar nos dio como 1 mes, 2 meses, algo así. Pero ya nos cortaron también. ¿Sí? Porque como que se dan cuenta que Independiente está entrenando constantemente y está... Pues ahora si nos vemos bien, pues entonces ahora ustedes no tienen una cancha fijo para solo el estadio de playa Indebon nos dio los viernes, pero ellos dijeron que de aquí la próxima semana tenemos una cita para ver qué podían hacer o dónde nos podían reubicarnos para poder entrenar constantemente, porque es un poco feo que los jugadores aquí, después allá, como una pelotica de ping pong. Wow. Entonces todavía estamos esperando eso, pero se va a dar, yo creo que se va a dar. Ok. Bueno, nos vamos, la otra parte es de sábado. Este sábado ustedes van a tener una competencia entre ustedes mismos como para recordar fondos. Ese es un campeonato, no es de Independiente, es de la asociación que nosotros creamos de ecuatorianos aquí en Bonaire. Y como usted sabe, para todo trámite es dinero aquí. Y queremos de la asociación sacar unos estatutos para ver si hacemos una petición al gobierno para poder conseguir un terreno y poder construir algo para la asociación. Y eso va eso es para recaudar fondos para la asociación. Para la asociación, sí. Ok. ¿Y cuántos equipos va a participar? Hay 8 equipos que van a participar. ¿Tú tienes los nombres? Sí. ¿Sí? Está Majo Construction, que son compañías de construcción. Está Nuevo Horizontes, Alumar. También está Bada Construction. Tamao. Hay varios. Hay varios equipos. Sí, son 8 equipos. No recuerdo los nombres. De construcción. Todos son construcción, sí. Y eso va a tomar lugar en Orsaliña, como hicimos en principio del programa. Sí. En cancha de pequeño. Sí, el cancha pequeño de Semeler. Sí, ahí. ¿Y cómo está eso? ¿Cuánto partido? ¿Cómo lo va a jugar? Vamos a jugar empezamos al mediodía
a las 12 porque por Semana Santa no va a haber la facilidad de la luz para hacerlo más tarde. Entonces decidimos empezar al mediodía. ¿De qué hora a qué que hora? nos alcance el día la luz del día para poder terminar. Cada partido se va a bajar 20 minutos. Como todos saben, va a haber árbitros, 3 árbitros, yo hice una petición a la federación a ver si nos podían colaborar y me dijeron que sí. Entonces va a haber árbitros que van a estar pitando, se van a cobrar tarjetas amarillas, tarjetas rojas, para que el jugador tenga ya más disciplina en eso. No queremos peleas en la cancha, porque el deporte se hizo para divertirnos, no para estar brincando con uno u otro. Entonces por eso hemos decidido también buscar árbitros para que no haya digamos, interprete mal, no, que tú pitaste, estabas favoreciendo a ese equipo, ¿sí me entiende? Buscamos algo neutral. ¿Y qué más va a tener ahí? Lógico, va a tener comida, vamos a vender bebida. platos, son platos típicos de Ecuador, que normalmente se hace, en la parte de la asociación, hicieron para comprar la comida y todo eso, se va a vender comida fuera de la cancha. Sí. Naturalmente hay también bebida, va a haber un bar de bebida, algo diferente. ¿Hay premio también? Sí, Trofeo. claro. Hay trofeo para el campeón y subcampeón. También hay medallas. Y creo que me dio una caja de cerveza. No estoy seguro, pero creo que para los jugadores. Yeah. Sí. Eso es, y queremos impulsar mucho el deporte. Yeah. Y es la cancha pequeña como futbolito, como ustedes dicen. Futbolito, futsal, sí. Mini fútbol, algo así. Varios nombres tiene. Así. Sí. Y se trata de cuántos jugadores en la cancha. Normalmente el futbolito se juega de 5, pero la cancha como es un poquito grande, se va a jugar de 6. 6 contra 6. Yeah. Okay. Sí. Y ya las reglas, el presidente de la directiva de la asociación tiene las reglas que les va a entregar en el momento del partido a cada representante de cada equipo, entonces para que sepa. Yeah. Sí. Bueno, aquí está el micrófono, pues si tú quieres invitar a todos los latinos, los bonorianos. Bueno, pues saludos a toda la gente aquí de Bonaire, a toda la gente latina que somos aquí en Bonaire. Les invitamos el día sábado 8 de abril, que estamos haciendo un pequeño campeonato, un pequeño actividad para pasar algo diferente por este fin de Semana Santa, que mañana es viernes, es feriado, ¿no? Sí. Viernes Santo. Viernes Santo. Sí, entonces el sábado habíamos planeado para hacer algo diferente, estar unidos con el deporte y este es el principio. Quizás vayamos a hacer más adelante, pues nos salga más mejor y nos va a salir mejor. ¿Hay espacio para más equipos participar o ya está cerrado todo? Si se consiguen 2 equipos más, fuera bueno. Y para si hay un equipo que quiere participar, ¿con quién tiene que tomar contacto? Con contacto con la secretaria o el presidente, que es Doria, es la secretaria que está encargada de cómo es, y el presidente Manuel. Y un número de teléfono, si puede llamar. Puede llamar 782-7960. 782-7960. 7960. Se pueden inscribir, llamen o manden un mensaje, WhatsApp. Hay espacio para 2 equipos más, sí. comercial para sí. participar. Sí. ¿De qué edad a qué edad? Desde 18 para arriba, es libre. Es libre, sí. Ok. Bueno, nosotros también, vos también va a participar. Sí, si usted quiere, bienvenido sea. sí. Simplemente tiene un costo de $60 de inscripción, nómina de los jugadores y las reglas se les van a entregar. Hay música también ahí. También música se va a poner. Animador, usted nos va a apoyar ahí como animador. Sí, animador de los partidos. Sí, animador de los partidos. Bueno, ¿hay algo más que tú quieres? Bueno, pues la verdad quisiera sobre el equipo de fútbol
¿Cuál es? Independiente. Si hay jugador que quiere afiliar al equipo, Sí, ¿con quién tiene que tomar contacto? Con mi persona. Con tu persona, tu número de teléfono. 782-7960. Me pueden llamar, cualquier cosa, un mensaje. Y también le invito a toda la gente que quiera venir a entrenar, que a nadie se le cierra la puerta. Las puertas están abiertas para que quiera ser parte de Independiente. Pueden llegar a los entrenamientos los martes. ¿Qué es lo que viernes. ustedes tienen para ofrecer a los jugadores? Económicamente nosotros no estamos, digamos, en un nivel, digamos, como para ofrecer algo a los jugadores. Porque como como equipo, lo que nosotros ofrecemos es un mejor trato. No hay racismo, no hay nada. Todos vamos a estar juntos, luchando uno al otro, hombro con hombro, con la ayuda de los jugadores, el cuerpo técnico, y vamos a seguir para adelante. Yo a los jugadores lo que se les puede ofrecer, o quizás más adelante, son unos guayos. De ahí económicamente no. Yeah. Sí. Pero les invito a toda la gente local de Bonaire también. Si quieren pertenecer de la gente a Independiente, pueden llegar, pueden venir. No cerramos puerta a nadie. Por eso se llama Independiente. A la misma gente de Bonaire también tienen que independizarse para salir adelante. Yeah. Por Okay. eso se llama Independiente Bonaire. Bueno, entonces, los oyentes de Antur, ya saben que tem torneio de mini futebol organizado por a Associação de Equatoriana na Bonaire. Este toma lugar na cancha de Chio Flores, na Pier Centrum, na Norte Salinha. Vai começar fora de merdia. Sim, fora de merdia. Tem candidato que juega, tem espaço para 2 equipos mais por inscrever para participar. Também tem cozinha, também tem coi bebe, também tem música, também tem ambiente completo e também tem prêmio para o equipo ganador. Kerman, por tomar contato com Andy Salazar, o número de telefone 782-7960. Esse aí está o número de contato que por tomar com cerca Andy Salazar. E se você participar, você participar. E se você sabe que você treina com o equipo de Independiente também. Está tempo. E por também tomar contato com Andy Salazar e afiliar no equipo de Independiente. Andy, gracias por estar con nosotros un ratico aquí en el estudio de Voz de Bonaire y espero que el evento que ustedes tienen este sábado va a ser un éxito y seguramente yo voy a estar presente para, como yo te hablé contigo, para dar la animación ahí un ratico de los partidos que hay. Bon. Bien. Se le agradece pues a la Voz de Bonaire que nos ha colaborado, nos abrió las puertas para venir. Eso es muy importante para nosotros y se le agradece de corazón. Gracias. Bien. Sabe que está Andy Salazar, este es fundador de Independiente Bonaire y también Bonaires, así nos llama, Independiente Bonaires y también está presidente actual también de equipo y está luchando duro. Nanta den FFB kaba. Nanta den FFB, que me FFB ahora que tiene 9 equipos que están afiliados a la federación. Y del próximo torneo que va a tener de FFB, nos va a mirar Independiente. Si tiene que llamar para si pregunta, Andy Taitena, no por llama. Y mientras tanto, nos sigue también con los programas de deporte. Un rato, sin más, no sé, más o menos 5 minutos más para bye. Y así, con nos perdonamos. Andemos nos avisamos, Real Madrid en gran forma y era Ajax también. Ajax del Feyenoord también pone Michel Bucau también. Wow. Michel que da llora só den da playa para arriba não aí não da playa para arriba não na retorno vai de misa nem na mira rio e água da correr lugar tá Michel Bucau tá na lloramento passou Feyenoord perde era contra Ajax Anto Madrid perde contra Madrid gana Barcelona o Real Madrid vai contra Rayo Vallecano não sabe não sei o que tá com quem tá para final de Copa del Rey. Ja, den liga sim, Barcelona está comodamente dentro top e está muito difícil para você que o Barcelona não vai ganhar
no por gana a liga persona está cómodamente delante, não tem 11 pontos arriba Real Madrid, arriba tabla de posição, tanto faltando não mais a huega para chegar na final da Liga também. Na França, aí também luta tá entre Paris Saint-Germain. Sim, graças Andy. Nos vemos sábado. Sim. E assim, né? Tá, parte ng baseball de Grandes Ligas também começou nang nós vai lá com vai que resultado ng baseball de Grandes Ligas e era também nós compartilhando com vocês baseball de Grandes Ligas em grande forma. De outra informação de deporte que nós temos a ver que está interinsular aqui. FIFA praticamente FIFA asa com relato rapport de manejo de FFK na Kosovo. Nós também bem que detalhes não para buscar de outro semana. Para aqui com FIFA bisa FFK ya na Kosovo de na rapport com na saca. Não sabe de mal manejo, pero interessante parte aí também para nós mirar que está despegar aqui com FIFA tá atender com o membro não também. Se está tomando coisas bastante na sério, hora de tratar lo que está hora que está trata su membro não, então riba tabla de posição de FIFA, o ranking de FIFA, para que a Argentina vai ter primeiro puesto seguir para França, também seguir para França e Brasil vai cair de 3 lugares. Riba ranking de FIFA, diz pegar e é lógico também mirando com França, Argentina, tem 2 equipos com a final do Mundial, então claramente seguro nós por visa com mirando e wega com França seguro uma para wega que tem muito peso de Nation League aí na Europa, na Gana de Holanda, na Gana na wega na kunanta pa tem essa pone kunanta é privilégio de vai score mais tanto ponto cada uma ponto não necessário para não ocupar de 2 posições riba ranking de FIFA. E aí a banda não botava tem equipe de Argentina com 2 jogos amistosos que também duna não chance para acumular ponto não necessário para não poder participar para não ocupar a primeira posição na tabla de ranking. Brasil um partido amistoso contra Morocco e não cai vencido também em não score de 2-1 segundo era eu que estava e esse aí estava um wega amistoso que esse aí significa que ele não perdeu também, então não perde a quantidade de ponto não que pone não vai cair na posição número 3 riba e tabla de posição. Tem NBA ayer, wega não que tem NBA ayer estava Pacers que enfrentar New York Knicks. Knicks gana Pacers com score de 138 para 129. Nets gana Pacers com score de 123 para 108. Hawks gana Wizards com score de 134 para 116. Bucks adal Chicago Bulls score de 105 para 92. Celtics gana Raptors com score de 97 para 93. Pelicans gana Grizzlies com score de 138 para 131, Mavericks dal Sacramento Kings 123 para 119 e Clippers gana LA Lakers com score de 128 para 118. Esse é de basquetebol na América. Vega na programada em basquetebol Orlando Magic contra Cavaliers. Vega começa setor 76er mitari 8 contra o time de Ryan Marta contra Miami Heat. O time Spurs está enfrentar Trailblazer 8 horas da noite. Jazz contra Thunder 9 horas.
de noche Suns contra Nuggets. Daí tá 10 horas da noite. Esse é o programado em NBA para AW. Nós vamos ter beisebol de grandes ligas com o desenvolvimento nanta. Nós vamos aqui com essa quinta abre e com nós vamos em Major League Baseball. Nós temos o Wegananka toma lugar ayer em beisebol de liga grande. Nós temos o candidato Wega que toma lugar ayer tá com Yankees enfrentar Phillies ayer e Yankees tá gana de Phillies com score de 4-2. Rays tá dal Nationals com score de 7-2 ayer também. Marlins tá dal Minnesota Twins com score de 5-2. Cardinals tá perde contra Atlanta Braves com score de 5-2. Red Sox tá perde contra Pirates com score de 4-1. Brewers tá gana Mets com score de 7-6. Rangers tá dal Orioles com score de 5-2. White Sox tá dal Giants 7-3. Astro tá gana Tigers 8-2. E Guardians tá dal Athletics com score de 6-4. Angels tá gana Mariners 4-3. Blue Jays tá gana Royals com score de 3-0. E me sora aí ganando tá tomando lugar também tem beisebol de grandes ligas. Tá Tigers tá enfrentar Red Sox. Royals contra Blue Jays. Pa disso que rato dias passado de 2. Botin também dias passado de 2, botin White Sox. Chicago White Sox contra Giants. Dias passado de 2. Dias passado de 4, botin Rockies contra National. Atlanta Braves está enfrentar Padres. 20 passado de 7, Diamondbacks contra Dodger. Dias passado de 17 ganhando um programa de beisebol de grandes ligas. Que também arranca sali interessante aí na Merca. Nós estamos pendente passado que dia exatamente FFB arranca sali que torneio de dia de Boneiro. Nós estamos pendente PC. Também nós estamos a contar com os outros deportes não. Que está desarrollado também na Boneiro maneira é de bilhar também. Nós temos informação de bilhar. Também de outros eventos deportivos que também tem dentro dia que está no Boneiro aqui e hasta evento cultural também que está na caminho dia de Rincón amor para que tu charido vai dia de Rincón você vai de nos barrios também barrio claro com polaga de Rincón também barrio mais doce que do bairro então assim que nós chegamos no final de nosso programa de deporte AVE. E nós vamos a feliz tarde, feliz fim de semana largo de Semana Santa. Agora vai resto riba carretera nang Romana, laga nós não tem que vai laga família nanta den Madrid, den dia nang de fiesta aqui, bang para nós abrir semana, outro semana, nós abre que tu rende abgo sabon, tu rende a desfrutar de dia nang liber, que tem e a reflexionar também bom riba e dia na aqui para paco Semana Santa vai pouco romana cuida curpa nós topa outro já mais outro semana a trove de nosso programa de deporte. Tchau. Ackerman Auto Supplies kunang Hyundai, Mitsubishi tambe Ford. Mita recomendabo pasawak model ng nova ku acaba de llegar. No lubida ku Ford Rangers tambe ting ekaya domina. No inopapia mes ti e Ford Ranger on Boneiro. Po pasa botamire net pick-up aki Ranger. E Mitsubishi Eclipse ta unde auto ng mas elegante ora e pasa riba carretera nan di Boneiro. No papia mes ti e Santa Fe. Ti Hyundai pa boketa ku fe. Elantra ta hopi model ting. E tukson novo riba mercado. Ture sakinan di unda Ackerman Auto Supplies. Nanta masya gusta. No queda sin visita Ackerman Auto Supplies.
Max Center Stratenmakers, Kaya Charles Bergenboom número 5, número de teléfono 700-7248. Llama Max, assim na para por traumas fraco, né, para vir pegar clenco, ron caminho, ron bocas, den curab, para foi curar, tur caminho den garagem, Max aqui tá pega clenco para bo, Charita a meta vai pegar clenco den sucurai cas, agora bom, Max pega quantidade de clenco, pero esse aí não é importante para Max. Pegar com qualidade. Esse aí Max sempre tá, você tá pega clenco com qualidade. Seu número de telefone tá 700-7248. E a média já luna para já domingo, madrugada, ainda tarde, noite. Que hora que você? Max tá pega clenco para bom. Então, den caia nandi, é peiki nandi, com Max tá mais duche com suco. Tá verdade com aí, Charit? Ah, Charit, não sabe. Erika Sisa. Bonaire Tire and Service Auto Parts Center Bonaire cerca gami bomester tá, americano. Ora botem este tire, tá cerca gami bomester tá. Bota dizia me 5 assim, número de telefone de 520-4306, está situado na Caia Corona, bota chama gami e bostelbo tire